Un cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? A continuación les voy a presentar el video 19 de ecuaciones diferenciales y tiene que ver con los sistemas mecánicos de traslación. Estos sistemas, la modelación matemática de estos sistemas conducen a la ecuación diferencial de oscilaciones, que fue la que trabajamos en el video anterior. Recordemos brevemente que la ecuación de oscilaciones presenta la forma general y' de t más 2 alfa y' de t más omega n cuadrado y de t igual a omega n cuadrado r de t, ¿cierto? Y las condiciones iniciales son y de 0 y y' en 0. En el caso de los sistemas mecánicos, y de t es el desplazamiento en todo instante. Ese desplazamiento en el sistema internacional de medidas se medirá en metros, aunque normalmente son submúltiplos de metros, centímetros o milímetros, dependiendo del tipo de sistema, ¿no? La velocidad y' de t es la velocidad en todo instante, la derivada de la posición, y estos parámetros que aparecen en la ecuación de oscilaciones son el amortiguamiento alfa y la frecuencia natural de oscilación omega sub n. Ambas se miden en segundo a la menos 1. ¿Bien? R de t es la fuerza externa aplicada al sistema. Te voy a entrar en el detalle de los sistemas mecánicos de traslación, ¿sí? Un ejemplo concreto de un sistema mecánico de traslación consiste en una masa colgando de un resorte, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos colgado de la pared un resorte, ¿cierto? Un resorte cualquiera, sin ninguna masa aplicada. Cuando a ese resorte se le cuelga una masa m, él sufre una elongación, ¿cierto? Una dilatación del resorte. Se estira, en otras palabras. Y el estiramiento delta sub 0 es el peso de la masa, mg, dividido la constante de elasticidad del resorte. Se supone pues que el resorte es lineal, ¿de acuerdo? Es lineal. K se llama la constante de elasticidad del resorte. A partir de esta posición, que es la posición de equilibrio, ¿cierto? Vamos a ofrecerle una energía inicial a esa masa, ya sea en términos de energía potencial, que sería estirando o comprimiendo el resorte, o en términos de energía cinética, que es empujando el resorte hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Cuando no hay ninguna fuerza externa diferente de las condiciones iniciales, vamos a decir que el movimiento del sistema es libre. Es decir, si no hay ninguna fuerza externa aplicada al sistema, vamos a decir que el movimiento es libre. En caso de que haya una fuerza aplicada, hablaremos de un movimiento forzado. Pues bien, el modelo lineal del resorte, cuando ya después de partir de la posición de equilibrio, ¿cierto?, la magnitud o el valor absoluto de la fuerza de recuperación es proporcional perdón, a la elongación total, que será la elongación inicial más y de t. Ya pues. Siendo y de t el desplazamiento en todo instante. Bien. Entonces, y la magnitud de la fuerza de fricción, porque siempre el sistema está inmerso en un medio que ofrece una fricción, una resistencia al movimiento, ¿no? Es proporcional a la velocidad en todo instante. O sea, la fricción, el modelo lineal establece que la fuerza de fricción o de amortiguamiento que el medio ofrece al sistema es
directamente proporcional a la velocidad. Esto nos lleva al aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? Que se lo voy a plantear aquí de una manera mucho más, ¿sí? Cuando el cuerpo está en movimiento, ¿sí?, sobre la masa están actuando las siguientes fuerzas. Actúa el peso, ¿sí? Actúa la fuerza elástica del resorte, que ya vimos que es proporcional al desplazamiento, hacia arriba, y actúa también hacia arriba la fricción, V por la velocidad. Entonces, al plantear la dinámica de esa masa, suponiendo que la masa es una partícula, pues, es decir, que la masa está concentrada en su centro de gravedad, ¿sí? Eso nos lleva a que si tomamos el sentido positivo hacia abajo, cualquier fuerza hacia arriba es negativa con respecto a esta referencia. Esto nos lleva a esta ecuación diferencial, ¿no? Masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual al peso, ¿cierto? El peso más la fuerza externa, si la hay, van dirigidas hacia abajo. Y hacia arriba tenemos la velocidad y la posición. mg menos k por delta sub 0 se cancelan y nos queda simple y llanamente la ecuación de oscilaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la masa está en movimiento y hay una fuerza externa aplicada, ¿sí?, la ecuación diferencial no homogénea que me relaciona a la posición con el tiempo es la ecuación de oscilaciones. Que mire que la podemos escribir así. Y' de t más b sobre m y' de t más k sobre m y de t igual a la fuerza externa aplicada dividido por la masa. ¿Sí? Y todo esto tiene unidades, todos los términos, de metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que son las unidades de la aceleración. ¿Sí? Usando el operador de, pues recuerden que y' es la segunda derivada de y de t, y' es d operando sobre y de t, entonces nos da la ecuación de oscilaciones. Mire que por comparación, ¿cierto? Por comparación, el amortiguamiento del sistema 2 alfa es b sobre m, ¿sí? O sea que alfa es b sobre 2m. Mientras que omega n, la frecuencia natural de oscilación, es la raíz de k sobre m. ¿Bien? No olviden que tanto alfa como la frecuencia natural tienen unidades de frecuencia, segundo a la menos 1. Ahora, si hay una fuerza externa aplicada, decimos que el movimiento es forzado. En caso contrario, el movimiento es libre. Normalmente, la mayor parte de los modelos que se trabajan en estas condiciones, ¿no?, cuando la masa está colgando, digamos, de una pared, de un techo, quiero decir, el movimiento es libre. Es decir, la masa de la colgada al resorte se mueve en virtud de las condiciones iniciales. Posición inicial y velocidad inicial. No olviden que si el cuerpo se estira, el resorte, si el cuerpo estira el resorte mejor, la posición inicial es positiva. Y si se contrae es negativa. Lo mismo aplica para la velocidad. Si el cuerpo se empuja hacia abajo, la velocidad es positiva, la velocidad inicial. Y si se empuja hacia arriba, la velocidad inicial será negativa. O sea que el problema de valor inicial asociado a ese sistema, ¿sí?, va a ser d cuadrado más 2 alfa d más omega n cuadrado y de t igual a omega n cuadrado por f de t sobre k, con estas dos condiciones iniciales. El primer ejemplo que voy a desarrollarles tiene que ver con un movimiento libre, es decir, la ecuación será d cuadrado más 2 alfa d más omega n cuadrado
operando sobre y de t igual a 0. Y las condiciones son y de 0 conocida y y' de 0 conocida. Posición inicial y velocidad inicial. En este ejemplo en concreto, ¿no? La masa del cuerpo es 2 kilogramos. Se sujeta a un resorte y lo alarga 10 centímetros. ¿Ese dato para qué es? Ese dato es para calcular la constante de elasticidad del sistema, ¿no? La constante de elasticidad, recuerden, viene a ser el peso aplicado dividido la elongación que sufre. ¿Bien? Entonces, en el caso concreto, la constante de elasticidad será masa, que vale 2 kilogramos, por la gravedad, que vamos a suponer por simplicidad que es 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces quedaría 2 por 10 dividido lo que se deforma, que son 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. Entonces 2 por 10 sobre 0.1 me daría, ¿cierto? 20 newton, ¿sí? O sea, 200 newton por metro. Sería la constante de elasticidad de ese resorte. Y las condiciones iniciales, de acuerdo con el enunciado del problema, nos dice, se empuja hacia arriba, ¿sí? Se empuja hacia arriba, se contrae 3 centímetros, es decir, que la posición inicial es menos 0.03 metros, porque hay que trabajar siempre en las mismas unidades de medida, ¿no? Y se impulsa hacia abajo con una velocidad de 10 centímetros, o sea que la velocidad sí es positiva. Y' en 0 es igual a 0.1 metros por segundo. Bien. Y vamos a resolver el problema en dos situaciones. Primero, suponiendo que no hay fricción. Bien. Y segundo, suponiendo que el medio en el que está inmerso el sistema proporciona una resistencia en newtons que es numéricamente igual a 4 veces la velocidad instantánea. Bien. Entonces veamos la solución del problema, ¿no? Puesto que no hay fuerza aplicada, el movimiento es libre. Es decir, la respuesta de estado estacionario es 0. Esto de la respuesta de estado estacionario tiene que ver con lo que vimos en el video número 18, ¿no? La solución particular de la ecuación diferencial. Como les decía, que por simplicidad vamos a tomar que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado, que realmente es 9.8 o 9.81, ¿no? Pero es un modelo matemático. Entonces aquí está el peso del cuerpo, es 20 newton, la constante del resorte será 20 sobre 0.1, no lo olviden, 200 newton por metro. Las condiciones iniciales son y de 0 igual a menos 0.03 metros, tal como les planteé, y la velocidad inicial es 0.1 metros sobre segundo. Bien, entonces con base en estos datos nos va a quedar masa por la segunda derivada, 2 por y', más 200 y de t igual a 0. ¿Por qué? Porque se está suponiendo que la fricción en este primer modelo es 0. Este problema de valor inicial se puede escribir de esta manera, ¿no? Y', ¿sí? Más, al dividir todo por 2, más 100 y de t igual a 0, con estas condiciones iniciales. Bien. Entonces, el movimiento va a ser oscilatorio puro, es decir, lo que llaman el movimiento armónico simple. ¿Qué significa? Que en esas condiciones, ¿no?, de no fricción, si yo el cuerpo lo contraigo y lo lanzo con una velocidad, ¿cierto?, hacia abajo, él empieza a oscilar y quedará oscilando de manera indefinida porque se está suponiendo que la fricción es 0. Bien. La solución de ese problema, ya no entrar en detalle, pues, porque ya vimos
cómo se resuelve el problema, ¿no? O sea, ya el conjunto fundamental de soluciones, se aplican las condiciones iniciales y eso nos conduce a que la posición y la velocidad en todo instante son sinusoides puras, ¿cierto? De hecho, la posición en todo instante se puede expresar como una amplitud que es raíz de 10 sobre 100, seno de 10t menos 1.249. Bien. La gráfica es una sinusoide pura, que es la que se muestra aquí en la figura 3, ¿no? Amplitud, miren que como la frecuencia natural es 10 segundo a la menos 1, el periodo de oscilación es 2pi sobre omega sub n, o sea, será 2pi sobre 10, o sea, pi quintos segundos. Es el periodo de esa onda, ¿sí? De esa onda sinusoidal pura. Bien. Aquí está la velocidad también, que tiene la misma forma, ¿sí? Pero miremos el caso real. El caso real es cuando hay una fricción, ¿cierto? Entonces, si hay una fricción, ya el movimiento no es oscilatorio puro, sino que es un movimiento oscilatorio pero amortiguado, ¿sí? Por la presencia de la fricción. Entonces, ¿en qué incide la fricción? Observen, en la solución del problema. Nos queda y' más 2y' más 100y igual a 0, con estas condiciones iniciales, ¿sí? Recuerden que el polinomio característico es lambda cuadrado más 2 lambda más 100. Y las raíces de ese polinomio serán menos 1 más o menos j raíz de 99. Que eso ya lo trabajamos en el video previo. Entonces aquí nos queda que la posición en todo instante se puede expresar de esa manera, ¿sí? Y la onda ya va a ser una sinusoide, pero amortiguada, ¿sí? Amortiguada, es decir, a medida que el tiempo transcurre, cada vez el tamaño, la amplitud de la oscilación disminuye hasta que retorna a la posición de equilibrio, ¿sí? Recuerden el movimiento subamortiguado. Un segundo ejemplo, para ilustrar dos situaciones, digamos, de una naturaleza, de la misma naturaleza, pero con diferentes condiciones, ¿no? Un cuerpo de 20 gramos de masa se sujeta a un resorte y lo alarga 20 centímetros. Si el resorte está conectado a un mecanismo amortiguador de aceite, cuya constante de amortiguamiento es de 120 dinas por segundo sobre centímetros. Aquí ya vamos a estar en el sistema CGS, en el sistema CGesimal, ¿sí? Si el cuerpo se estira 2 centímetros y se suelta, ¿qué significa? Que la posición inicial va a ser positiva. Y al soltarlo, significa que la velocidad inicial es 0. Entonces, el problema de valor inicial asociado con estos datos que acabo de plantearles, ¿sí?, nos va a quedar que la constante de elasticidad es 100 dinas sobre centímetros. Y las condiciones iniciales son y de ser igual a 2 centímetros y y' de ser igual a 0, tal como acabo de plantearles, ¿sí? Y este es el problema de valor inicial, ¿sí? Ese problema se puede expresar de esta manera. Pero miren ahora, L de lambda, el polinomio característico era lambda 2 más 6 lambda más 5, que se puede expresar como lambda más 1 por lambda más 5. O sea, el conjunto fundamental de soluciones será e a la menos t y e a la menos 5t. Significa que estamos en un escenario diferente. Ya el cuerpo no va a oscilar porque el movimiento es sobreamortiguado. A lo mejor el cuerpo retorne a la posición de equilibrio, tiene que retornar después de mucho tiempo, pero sin oscilar, ¿sí?, sino que lo hace de manera sobreamortiguada.
O sea que la solución general será una constante por e a la menos 5t más otra constante por e a la menos t. Y las condiciones iniciales nos conducen a estos resultados, ¿no? Posición y velocidad en todo instante. La gráfica ya va a ser así. O sea, la posición arranca en 2 y después de 5 segundos llega a 0. No oscila. Recuerden que esto se llama sobreamortiguado. ¿Sí? En el ejemplo 3, ¿sí?, el cuerpo de 4 libras de peso, la masa pues, se cuelga de un resorte y lo estira a 3 pulgadas. Aquí vamos a trabajar en el sistema inglés. Yo quise colocarles esto porque los libros de texto de ecuaciones diferenciales en nuestro medio, sobre todo los que provienen del norte, utilizan el sistema inglés más que el sistema internacional de medidas, ¿no? Entonces recuerden que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces todo se hace ya en el sistema inglés, en donde el peso es en libras, la masa es en slugs, o sea, libras sobre gravedad. Aquí tenemos entonces para este problema en concreto, ¿no? Masa por gravedad es 4 libras, la gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado. El estiramiento inicial es 3 pulgadas, o sea, un cuarto de pie. Y la posición inicial es medio pie, o sea, y la velocidad inicial 0. Entonces, teniendo en cuenta estos cálculos, la masa es 1/8 de slug. Recuerden que la masa es peso sobre gravedad, ¿sí? Y el problema de valor inicial asociado quedaría así. Aquí hay un error. No es 8BD, es 8D. O sea, es Y' más 8Y' más 128Y igual a 0. Los 3 ejemplos que presento en este video corresponden al caso de movimiento libre, o sea, no forzado, con esas condiciones iniciales. Igual, ahora volvemos a un sistema que me da aquí hay un error. Bueno, en ausencia de amortiguamiento, esta sería la solución, oscilatorio puro, pues, ¿cierto? Pero en el caso de que haya una fricción, el medio presenta una fricción, ya me va a dar subamortiguado, ¿sí? O sea, exponencial seno coseno, ¿sí? Aquí encuentro la posición en todo instante. Recuerden que la frecuencia de oscilación, que es más pseudofrecuencia, ya es 8 radianes por segundo, o sea que el periodo será 2pi sobre 8, pi cuartos de segundo. ¿Sí? Y la gráfica debe reflejar eso. Bueno, el ejemplo 4, ¿sí?, me va a dar cuenta de un fenómeno o mejor, 2 fenómenos que se presentan al analizar los sistemas mecánicos de traslación. Uno se va a llamar el fenómeno de las pulsaciones y el otro el fenómeno de resonancia pura, ¿sí? Este ejemplo entonces me va a ilustrar eso. Bueno, los datos, la masa, la gravedad, ¿cierto?, el estiramiento inicial. Y aquí vamos a suponer que las condiciones iniciales son 0. Pero el cuerpo ya está sujeto a una fuerza externa aplicada, una fuerza F de T aplicada, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial va a ser así. La masa, 1/8 de D cuadrado. No hay fricción. O sea, más 8 veces Y de T igual a la fuerza externa aplicada. Y las condiciones iniciales son 0. Es decir, el sistema está inicialmente en reposo. Eso significa que el movimiento ocurrirá en virtud de la fuerza externa que yo le aplique.
O sea que nos queda esta ecuación diferencial. En el primer caso, la fuerza tiene una frecuencia de 6, la fuerza externa aplicada es una sinusoide de frecuencia 6 radianes por segundo. Y la frecuencia natural del sistema es 8. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, además de la solución complementaria, hay una solución particular, ¿sí? Que también se llama respuesta de estado estacionario o respuesta forzada. ¿Sí? De manera que la solución general tendrá una constante por el seno de 8t más otra constante por el coseno de 8t. Recuerden que esta es la complementaria y la particular. Y al aplicar las condiciones iniciales nos va a quedar que la posición en todo instante es una combinación lineal de un término en coseno y un término en coseno de 6t y un término en coseno de 8t. Entonces resulta que la diferencia de funciones coseno de diferentes frecuencias siempre se podrá expresar como un producto. En este caso concreto, ¿no? 16 séptimos del coseno de 6t menos el coseno de 8t se puede expresar como el producto seno de t por el seno de 7t. ¿De acuerdo? Y en este caso, la onda de salida va a tener una onda seno de frecuencia 7, que se va a llamar la portadora de la función y de t. Y la seno de t se llama la onda modulada. Esto aparece el famoso fenómeno de la modulación de amplitud, ¿cierto? Es una onda seno de baja frecuencia, de frecuencia 1, ¿sí? Algo así como eso. Y dentro de ella aparece, ¿cierto?, la onda moduladora. La modulada es la de menor frecuencia y la moduladora es la de mayor frecuencia. También se llama portadora. En ingeniería de telecomunicaciones, por ejemplo, electrónica y telecomunicaciones, este fenómeno es estos resultados pues son de mucha utilidad para entender eso de la modulación de amplitud. Para nuestro modesto programa, ¿cierto?, nos contentamos con saber que una diferencia de cosenos de frecuencias diferentes se puede expresar como un producto. Eso se vio en la trigonometría. Finalmente, cuando la onda de excitación, no, la fuerza externa, tiene una frecuencia que coincide con la frecuencia natural, aparece un fenómeno que se conoce como resonancia, ¿cierto? O sea, la solución y de t será un medio de t por seno de t, que es una señal o una onda senoidal que aumenta indefinidamente con el tiempo. Y ese fenómeno se llama resonancia, ¿sí? Que por supuesto es indeseable en los sistemas físicos concretos. En la literatura, en el medio, hay un sinnúmero de ejemplos, ¿cierto?, cuyos modelos conduce justamente al fenómeno de la resonancia. La gráfica fue la que les acabé de mostrar. Felicidades.